Olá, está no ar mais um Agroamérica, programa produzido em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, aqui no canal AgroMais. Nós falamos sobre cooperação técnica internacional em prol do bem-estar rural nos 34 países membros do continente americano. Minha convidada hoje foi eleita presidente do Comitê Executivo do ICA, órgão especializado ministerial do Instituto. Ela é engenheira agrônoma e uma figura muito respeitada em seu país. Dou bem-vindas à ministra da Agricultura e Pecuária de Honduras, Laura Suazo. Ministra, mucho gusto. Nos habla ahorita de Tegucigalpa, ¿correcto? Sí, un saludo desde Tegucigalpa, Honduras. Perfecto, perfecto. Ministra, muchas gracias por su participación. Yo sé que tienes un día a día muy corrido con muchos desafíos, pero me gustaría traer un poco de los desafíos que tiene ahorita como presidente del Comité Ejecutivo del ICA y saber un poco de qué tienes a frente, ¿no? para como estos desafíos. Y uno de los temas principales es no solamente la pobreza en el campo, como también la buena alimentación de los campesinos, pero cómo esto resulta también en la migración entre los países, tanto centroamericanos como sudamericanos, ¿no? Me gustaría saber cómo empiezas, cómo vas a enfrentar esta cuestión por la raíz. Ok, muchas gracias por la invitación a su programa. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir cómo estamos trabajando en este gobierno. Comenzaré compartiendo con todos que somos un gobierno innovador, podríamos decir, y de alguna manera histórico, porque es la primera vez que tenemos una presidenta mujer, la presidenta Xiomara Castro, y voy a comenzar por allí en el sentido de que de los lineamientos que yo recibí para ser ministra de Agricultura una vez que acepté, fueron 4 mandatos. Y básicamente lo que la presidenta en su plan de gobierno me pidió a mí es que le ayudara, en primer lugar, a que lográramos seguridad alimentaria. Ese es uno de los retos más grandes para Honduras y para el continente, para cualquier país. El segundo es dar pasos adelante en términos de soberanía alimentaria. Y luego tiene que ver con agregar valor a los productos, ya que la agricultura de Honduras en su mayoría es una agricultura de materia prima. Y por supuesto, apoyar a medianos y grandes que son pocos exportadores y que tienen todo el potencial, que cuentan con una agricultura con tecnología, pero todavía con muchas limitantes y barreras para poder exportar más. Eso en general. Entonces, todo el trabajo que yo realizo desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería está basada en esos 4 elementos que son el mandato de un plan de gobierno. Voy a comenzar a responder a las preguntas que usted hizo y tengo también que saludar a todo lo que es el personal y las organizaciones vinculadas con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Sí, hace un par de semanas pues fui muy honrada, voy a decir, siendo nominada y como la presidente del Comité Ejecutivo del ICA. Los retos que tenemos desde ICA, como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, donde estamos todos los países de Latinoamérica, de América y otros países de otros continentes que también están directamente vinculados, tiene que ver con los retos grandes globales que tiene la agricultura en todo el mundo y que no solo son lo que hace 5 años todos estábamos muy preocupados, que es el cambio climático, el impacto del cambio climático, y que seguimos estando, especialmente algunos países que por diversas razones, ya sea por su ubicación geográfica, somos como más afectados por los eventos extremos, pero también por la infraestructura del país y también por la pobreza de los países y la capacidad de recuperarse ante el impacto de eventos. Entonces, hace solo 5 años atrás, 3 años atrás, podría decir yo,
que aparte de la pobreza estructural de nuestros países, el cambio climático es uno de los grandes problemones que tenemos. Esos problemas nos vinculan a todos en el IICA, pero de hecho otro elemento importante que considero que ocupa nuestra agenda tiene que ver en general con una agricultura que es una agricultura bien convencional, pero altamente dependiente de recursos externos o insumos externos. Y para algunos de los países que conformamos el IICA, no producimos esos insumos externos. Entonces, sumado a una débil economía, todavía tenemos que encontrar la manera de cómo adquirir estos insumos. Y eso también pues amerita toda nuestra atención. Y con ello va el tema de fertilizantes, que se suma no solamente a una decreciente economía por impacto de la pandemia COVID-19, sino que también al impacto de temas que tienen que ver con esa importación de fertilizantes químicos. Y con ello también, entre pandemia COVID y guerra entre Rusia y Ucrania, ese tema que afecta muchísimo, que es el alto costo de la agrologística para poder exportar productos, donde, por ejemplo, el costo del combustible, pero también el costo de los fletes marítimos ha venido a aumentar el costo de producción de la mayoría de todos los productores de las diferentes cadenas agropecuarias, y que los productores reclaman ese costo en su producir no se refleja en un aumento en el ingreso por producto. Entonces creo que entre esos temas, el tema de encontrar mayores respuestas vinculadas a tecnología, hacia una producción que tenga que ver con bioeconomía, me parece que es otro como tema central en el campo de trabajo con IICA en general. Ministra, y en esta perspectiva, nosotros estamos hablando de una cadena completa en todo el continente que está afectada por la guerra, por los altos costos de los insumos, insumos que son derivados de fosfato, entre otros elementos, pero que a los pocos la bioeconomía va siendo una opción tanto para inversión cuanto para la inversión de los propios campesinos, ¿no? ¿Qué significa la bioeconomía y la biotecnología en la vida de los campesinos hoy? Vamos empezando por la América Central, en Honduras, por ejemplo. ¿Y cuál es la importancia del campesino a tomar la bioeconomía como suya? Cuando nosotros hablamos de bioeconomía, imagínense qué importante este término, que yo lo vinculo con lo que es desarrollo sostenible, que todos nosotros, que en este caso yo como servidora pública, pero que vengo de otros escenarios como la academia y como el trabajo en desarrollo de base a través de organismos, sean internacionales o locales, todo lo que buscamos es que haya desarrollo sostenible. Pero en Honduras lo que estamos buscando de urgencia es que disminuya la pobreza. Entonces, la bioeconomía es más que necesaria, porque no podemos, en general, no podemos seguir produciendo como si los recursos naturales sean infinitos. Tenemos que encontrar maneras de aprovechar los recursos, de utilizarlos de tal manera que nos permita generar ese ingreso sin dañar ese ambiente. Entonces, cuando en este gobierno que apenas tenemos medio año, hay una presión fuerte por el tema de fertilizantes. Imagínese la presión para que el fertilizante químico esté en el país, que tenga un precio que sea razonable, pero que también dependemos de todos esos elementos. Entonces, ¿qué es lo que tiene Honduras? Y voy a poner a Honduras como ejemplo. Lo que tiene es una gran oportunidad de enfrente de poder entrarle con mayor intensidad a los abonos orgánicos. Cuando nosotros hacemos uso del abono orgánico, no solamente hacemos más eficiente el sistema de producción, sino que estamos asegurando los recursos locales, estamos disminuyendo un poquito la dependencia de esos recursos externos, y también se puede generar trabajo y todo lo demás. Al momento hay una creciente, vamos a decir, tanto oferta y demanda de abono orgánico en el país. Estamos próximos aquí al un primer simposio para que todos los hondureños, en este caso, conozcamos
quién produce abono orgánico, en qué cantidades, si tenemos gente que está acreditada nacional e internacionalmente y que es una alternativa, pero que no se conoce mucho. Entonces, mire, hablar de bioeconomía y del tema de biotecnología, cuando ponemos estos dos temas y ponemos en el otro extremo a los pequeños productores, créalo que la brecha entre uno y otro es muy grande por la falta de acceso a conocimiento científico que sea aplicado a las soluciones propias de la mayoría de los pequeños productores en las regiones, que dicho sea de paso, en este país es la mayoría de la población. Entonces yo creo que en ese sentido el IICA juega un papel muy importante como un ente articulador, no solamente entre todos los ministerios de los países, pero con estrategias de alianzas con centros de investigación, con universidades, incluso con empresa privada, que tienen componentes muy importantes de responsabilidad social empresarial y que juntos creo yo que podemos encontrar como mejores soluciones y más rápidas también para poner toda esa tecnología y toda esa información en manos de los pequeños productores, en nuestro caso que son la mayoría, pero tenemos un importante también, aunque pequeño, grupo de medianos y pequeños productores que son los que están generando empleo y que los que están aportando directamente al Producto Interno Bruto del país. En resumen, en el caso del contexto de Honduras, que es muy particular, porque la mayoría de la población vive en pobreza, 73% viviendo en pobreza, y de eso la mayoría son pequeños productores. Entonces, cuando nosotros buscamos desde un trabajo agrícola, desde la bioeconomía, el tema de fertilizantes orgánicos es una gran oportunidad para todos, no solo para los pequeños, también para los medianos productores, ¿verdad? Porque baja los costos de producción, pero al mismo tiempo es una ventana para un negocio grande de país donde cada día crecen las fábricas de abonos orgánicos y que llenan todos esos requisitos de acreditaciones, de pruebas de laboratorio, de la efectividad que tiene, especialmente en este caso en la fertilidad de los suelos. Entonces creo que el IICA juega un papel muy importante como un ente articulador entre diferentes actores, que son las universidades, los gobiernos, la empresa privada, especialmente los programas de responsabilidad social empresarial, como dije, y también los centros de investigación. Entonces necesitamos en todos los países articular estos actores que tienen mucho, pues, tienen el poder de la información, pero tienen legitimidad del conocimiento, que es lo que muchas veces la mayoría de los pequeños productores carecen, especialmente cuando no tenemos sistemas de extensión agropecuaria. Entonces, uno de los desafíos es justamente desarrollar ese sistema de extensión agropecuaria, pero también, ministra, me quedo un poco curioso en relación del rol del pequeño agricultor con toda esta información de bioeconomía y trabajar los insumos orgánicos que ellos mismos pueden producir con tiempo y su rol en los cambios climáticos. ¿Cuál es el rol de toda esa población que tenemos en el campo hoy día, que sufre mucho de la pobreza, de la mala alimentación, pero que se pueden también apropiarse de una buena calidad de vida, ¿no? Con ayuda, con conocimiento? Pero ¿cuál es su rol en las mudanzas climáticas? Ok, bueno, en el tema de mudanzas climáticas, como le dice usted, o cambio climático, en general, Honduras, para compartirle que creo que como del 98 al 2016 es uno de los países que estuvo durante casi 15 años ocupando los primeros 3 lugares de países altamente vulnerables al cambio climático, de acuerdo a German Watch. Y parte de esa alta vulnerabilidad tiene que ver también con su condición de un país, de una economía pobre, donde la mayoría de, vamos a decir, de las personas habitan en lugares que no es posible, de acuerdo a un ordenamiento territorial, donde no contamos con un sistema de extensión agropecuaria que tampoco brinda la capacitación adecuada a los productores de cómo adaptarse al cambio climático. Quizás con algunos esfuerzos de mitigación que se hacen en el país, como reforestaciones, por ejemplo, y algunas prácticas. Pero en general, desde el tema de la pequeña agricultura,
creo que debemos de llegar un poco más, con un mayor acercamiento y con conocimiento y oportunidades. Y esas oportunidades tienen que ver con una agricultura que sea como baja dependencia de low external input technology, de recursos que están en la comunidad local, ¿verdad? Que están allí. Y con eso, que también están vinculados con prácticas de agroecología, de abono orgánico, por ejemplo. Hay temas como el tema de agua. En Honduras tenemos lluvias, las épocas que es de época lluviosa, tenemos suficiente lluvia, pero no tenemos en este momento como la capacidad de país de poder almacenar esa agua para que nuestros pequeños y todos los productores de Honduras puedan tener acceso a esa agua y producir más. Creo que es un tema directamente vinculado con cambio climático. Ya se han hecho esfuerzos, hay ejemplos pilotos de reservorios a gran escala para grupos organizados o cooperativas y también de reservorios pequeños. Pero entre ese tema, el tema de variedades de semillas adaptadas al clima, recuperar todas esas prácticas ancestrales de adaptación al clima, también son ejemplos de algunos aspectos que tenemos que trabajar en el país. El tema de semillas adaptadas al clima, por ejemplo, ya sea por sequía o por inundación, que son las dos constantes que nos afectan en términos del clima, son también temas pendientes y rezagados en el país. En general, estamos empezando a notar podríamos decir, con mayor impacto en los últimos años, el tema de migración de productores, de pequeños agricultores, campesinos que están dejando sus tierras para migrar, en este caso hacia el norte, que es Estados Unidos, precisamente ante la pobreza de los suelos, la falta de atención en lo que es un comercio justo. En general, falta de atención, creo que es lo que más motiva, porque la pobreza, al acrecentarse la pobreza, el campesino ve que tiene sequía 2, 3 años o tiene inundaciones, está solo perdiendo en su actividad agrícola. Entonces, es uno de los retos más grandes que tenemos en esta secretaría, es cómo lograr que haya esa producción, pero que al mismo tiempo haya un aumento en el ingreso y que los productores no se nos vayan, se nos queden y pueden alcanzar mejores condiciones de vida aquí. Ante eso, en nuestro caso, la presidenta Xiomara Castro lo que está haciendo es liderando un programa social que se llama Red Solidaria, donde la Secretaría de Agricultura y Ganadería, como ente rector del tema agrícola, está también participando, apoya lo que es el programa Red Solidaria junto con otras instancias que en este caso tenemos una secretaría que solo se dedica a generar emprendimientos y la mayoría son emprendimientos locales. Se llama Se Emprende, otro programa nacional de desarrollo rural sostenible y urbano. Entre todas las instancias estamos entonces comenzando a trabajar con las 2007 aldeas de mayor pobreza en Honduras. Entonces estamos acompañándoles, ayudándoles a organizarse, acompañándoles a que ellos nos digan cuáles son como esas mayores prioridades que necesitan y entramos nosotros desde la agricultura, pero Se Emprende identificando un emprendimiento inmediato de acuerdo a los recursos que existen en la zona y entran también Pronaders y otros, la red solitaria, con un pequeño capital semilla y promoviendo lo que es esa economía local, pero basado en las necesidades y realidades de las aldeas y nosotros cumpliendo el rol que desde el gobierno nos corresponde, que tiene que ver con políticas, con capacitaciones, pero con ese acompañamiento de que ese emprendimiento desde lo agrícola esté directamente vinculado a un mercado y que los productores sean capaces no solo de recuperar el capital semilla, pero también de generar ingresos. Entonces, con ello estamos tratando todos como país desde lo agrícola de volvernos un poco también de mente más empresarial, porque también tenemos el aspecto cultural de la agricultura, que por sí agricultura es cultura en sí. Entonces, el tema de trabajar con pequeña agricultura es también otro reto. Estamos tratando nosotros de cambiar esa forma hacia una agricultura familiar también. Estamos en asocio con varias organizaciones y ICA es una de ellas, pero también con la FAO, con un programa de agricultura familiar bien intenso.
en donde estamos tratando de buscar esas oportunidades económicas, pero también bajo un modelo. Cuando trabajamos con pequeña agricultura y cuando trabajamos con pobreza, es bien importante un enfoque que nosotros estamos dando como gobierno y como Secretaría de Agricultura y Ganadería, que es el enfoque de una finca humana, donde el productor no es un ente aislado de lo que es la parcela de tierra y de lo que son los ecosistemas y todos los aspectos físicos y biológicos que están ahí en un terreno. El cambio realmente comienza en la persona, en su mente, en analizar cuáles son las causas de tanta pobreza y encontrar, junto con el acompañamiento nuestro, que solo es un acompañamiento, las oportunidades que están presentes en cada contexto, pero reconociendo que nosotros podemos ayudar con esa capacitación, con ese conocimiento científico que necesitamos bajar de los institutos de investigación mundial, de las universidades, hacia los problemas reales de las comunidades y también aprender a hacerlo, una agricultura práctica. La agricultura es lo más fácil que existe, pero necesitamos capacitarnos y necesitamos nosotros también, en este caso como gobierno, tenemos mucho interés de intensificar los proyectos de agricultura protegida, donde el productor, independientemente de la escolaridad que haya logrado alcanzar en su propio contexto, trabajar con ellos el tema de agricultura mecanizada, sistematizada, digitalizada y bajo condiciones de producción orgánica. Pero creo que en general uno de los retos más grandes es esa producción vinculada al precio justo, ¿verdad? Hay muchas actividades que estamos haciendo, pero en el enfoque de la finca humana, el otro aspecto es el corazón, que es el tema de los valores, de los sentimientos, porque es una agricultura humana, no es, la manera en que usted piensa y cómo siente con agricultor es importante. Y nosotros en este gobierno y en mi gestión estamos promoviendo programas que ayuden a recuperar la dignidad de ser un pequeño productor, el orgullo y el respeto que la comunidad y la sociedad urbana y todos los demás que consumimos lo que producen nuestros productores debemos de tener todos los días. Un sector de pequeña agricultura que no dejó de producir ningún día de los años que estuvimos confinados en pandemia. Entonces es complejo, pero creo que estamos con todas las fuerzas trabajando diferentes programas al mismo tiempo, haciendo ferias locales, acercando a los pequeños productores con los consumidores finales, ayudándoles a organizarse, educación financiera inclusiva y otros temas. Hay que desarrollar muchas cosas, ¿no, ministra? Hay muchas cosas, pero hay mucha esperanza en todos los planos, hay mucha esperanza en todo que has dicho ahorita. Me gustaría de saber también cómo usted y su presidenta son mujeres, ¿cuál es el rol de la mujer en la agricultura hoy día? La agricultura familiar, porque son en muchos casos, en muchos países, la mayoría de las poblaciones que están activas ahí en el campo, desarrollando la economía de su familia, logrando traer los recursos necesarios para expandir sus negocios. ¿Cuál es la importancia y el rol de la familia en estos planos de gobierno y también dentro del comité ejecutivo del ICA? Por muchos años, pues, ha estado en manos solo del género masculino las decisiones de la política, de la economía, y ha llegado como el momento en que más mujeres debemos de acompañar y formar parte de ese cambio. En el caso de Honduras, por primera vez tenemos una mujer presidenta y sin duda ese hecho que la sociedad lo decidió así, con una esperanza de un cambio de país puesto en una mujer, creo que está cambiando la historia. Definitivamente el efecto de ella, que yo llamo el efecto Xiomara en Honduras, me lleva a mí a ser la primera ministra de Agricultura y Ganadería en la historia de Honduras también, y es un reto grande, especialmente cuando los contextos han sido como más masculinizados. Pero eso en general por un aspecto cultural, pero en la práctica cada día son más las mujeres que participan directamente en la agricultura y no solo en la pequeña agricultura y la agricultura familiar, que es la que se supone que da de comer a más del 70-80% de la población, esa agricultura familiar, sino que también
en otros procesos ya de toma de decisiones y gerenciales. Y creo yo que estos dos ejemplos y la verdad que yo estoy muy agradecida por tener la oportunidad de hacerlo, porque sin pensarlo y sin darme cuenta conscientemente, de alguna manera represento un ejemplo para otras niñas y jovencitas que están en mi país y que cuando salimos al campo y tenemos reuniones se me dicen, yo quiero ser ministra de Agricultura. Y claro que lo pueden llegar a hacer, pero si usted me hubiera preguntado a mí hace un año, 6 meses atrás, antes de que la presidenta me invitara, yo no pensaba que iba a tener una oportunidad de ser ministra, independientemente de los estudios o posiciones o la solvencia moral de ciudadana o ética que yo tuviera. Entonces es importante que más mujeres participen para que también cambiemos historia. Y aún así, a nivel mundial, Gabriel, todavía tenemos mujeres que no están entrando a aprender a estudiar en la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, la informática. Necesitamos más mujeres en ese campo porque creo que la mujer, por ese mismo aspecto cultural y también por el aspecto reproductivo y otros, como que cuando asumimos un trabajo de estos, traemos toda esa cosmovisión de un compromiso bien mayor. Entonces, creo que hacemos buen dúo con nuestros compañeros varones en trabajo, en toda la sociedad. Pero felicito esa decisión de la presidenta y creo que en otros países también deberían de pensar en tener presidentas mujeres y también ministras, más ministras de Agricultura en los países. Dennos las oportunidades porque tenemos mucha fuerza, mucho compromiso de trabajo y también mucha conciencia social. Y en países como Honduras esto es necesario porque no podemos negar la realidad en la que se vive en el país. Perfecto. Ministra, muchas gracias por toda la información, por toda la lección. Y yo creo que muchos van a salir al próximo programa del Agroamérica logrando exactamente lo que estás diciendo, de traer la inclusión al desarrollo agroalimentario, a las cadenas de agricultura por las Américas, ¿no? Es muy importante traer ese equilibrio que va solamente mejorar la agricultura del continente. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por el tiempo. Me gustaría saludarte y mucha suerte como presidenta del Comité Ejecutivo del ICA. Gracias a usted. E para você que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia. O programa foi excelente, falamos um pouco sobre os novos desafios da presidente eleita do Comitê Executivo do ICA e eu aguardo você no nosso próximo encontro. Obrigado, até já.